Bueno, primero daros las buenas tardes y agradeceros la presencia en el Salón de Pleno. Voy a rogar a los medios de comunicación que se va a grabar sin ningún tipo de problema este encuentro de los dirigentes de salud pública con la Comisión COVID del Ayuntamiento de Totana, que se va a reunir mañana, pero hemos tenido que adelantar esta reunión por los acontecimientos. Que también están presentes representantes de colectivos como comerciantes y hosteleros y, lógicamente, pues, los representantes de los grupos municipales, servicios sociales, policía local, protección civil. Y tengo que disculpar que el representante de la Guardia Civil en Totana ha tenido que ausentarse por una cuestión urgente y se incorporará en el momento que pueda. Os pido a los medios de comunicación, primero, que se guarden las distancias y que busquemos que las personas que están en la parte de atrás pues tengan la posibilidad de que puedan escuchar y atender lo que se está diciendo por esta parte, y después ya veremos cómo organizamos las preguntas, organizamos las intervenciones. Tenemos con nosotros, y le agradezco su presencia esta tarde aquí en el municipio de Totana, ante una situación excepcional, excepcional y más que excepcional, con lo que se ha aprobado esta mañana por parte de la Comisión de Seguimiento Regional del COVID. A mi izquierda tengo al director general de Salud Pública, José Carlos, a Asensio López, gerente del Servicio Murciano de Salud, y Jaime Pérez, su director de Salud Pública. Es decir, son, digamos, las tres personas que de alguna forma han pilotado y han dirigido la lucha contra la pandemia en la región de Murcia desde el inicio, y las que en este momento lo están haciendo. Ellos nos van a dar una explicación, lógicamente nos van a dar una explicación desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de salud pública, y yo le voy a dar la palabra, pero antes de nada quiero poner de manifiesto que yo no estoy para nada a favor de las medidas conforme se han adoptado por parte de las medidas en temas concretos y puntuales. Creo que hay alternativas, creemos que hay alternativas, a pesar de que la situación sea complicada, porque no se toman estas decisiones, digamos, a la ligera por las autoridades regionales o por las autoridades sanitarias. De todas formas, ahora después cuando ellos hagan su intervención, pues vamos concretando cuestiones relativas a cómo pensamos que podrían adoptarse las medidas que no fuesen precisamente las que en este momento o durante estos 15 días está sufriendo el pueblo de Totana. Es decir, tenemos que buscar fórmulas para ser efectivos en la lucha contra la expansión del virus o por la contención del virus y por la reducción de su incidencia, pero creemos que hay que buscar un poco las alternativas. Así que, sin más, yo no sé, Asensio, Jaime, o como queráis, lo habéis con el micrófono, porque se va a escuchar mejor y además los medios también lo van a... Vale, sí, oímos y los medios también nos escuchan. Bueno, buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí esta tarde. Nuestra intención inicialmente fue venir a compartir con los profesionales de los dos centros de salud cuál era la situación desde el punto de vista de asistencia sanitaria de toda la población que están atendiendo, de toda la población del municipio de Totana. También habíamos comunicado la posibilidad de hablar con el alcalde y comentarle cuál era el punto de vista tanto del Servicio Murciano de Salud como de la Consejería de Salud y del Gobierno regional para tomar las decisiones, pero cuando nos han comentado la posibilidad de poder compartir con todos e incluso con la población a través de los medios de comunicación, nos parece especialmente necesario, sobre todo después de haber escuchado a todos los médicos y enfermeros que se dedican a trabajar por la salud del municipio de Totana.
Llevamos 2 horas reunidos con ellos y nos han trasladado su perspectiva de cuidadores de la salud, de todo lo que está pasando, de todos los ciudadanos de Totana. Y una de las cosas que habíamos previsto es cómo éramos capaces de transmitir nuestra preocupación y su preocupación al municipio, a los medios, a la corporación, a todas las asociaciones, por lo que ellos nos han transmitido. Es tanto que nos han dicho que mañana tenéis una reunión de la comisión de seguimiento, que están invitados los coordinadores, y nosotros les hemos dicho que si nos invitaban también para compartir con vosotros, aunque fuesen ellos los que contaran su punto de vista de lo que creen que está pasando en este momento en el municipio. Por tanto, agradecemos sinceramente esta oportunidad. No nos sentimos ni atropellados ni enjaulados, sino al contrario, queremos compartir, escuchar, transmitir y trasladar un poco cuál es el alcance de lo que nos está sucediendo ahora mismo, en este momento singularmente en Totana, con diferencia del resto de la región de Murcia, ¿no? Del resto de los municipios. Empezar por una consideración que parece básica, pero que es muy importante para nosotros, y es que no sabemos todo de cómo hay que tratar esto de la pandemia. Es más, tenemos muchos problemas todavía de conocimiento de qué es lo bueno y lo malo que hay que hacer, no hay grandes verdades, pero hemos aprendido cosas, que es que en el periodo que estábamos todos en casa, al final se agotó. Al final el virus dejó de transmitirse. No tenemos tratamientos, no existe ningún tratamiento, no existirá vacuna real mínimo, y tenemos aquí un experto de vacunas, 1 año o año y medio. Por lo tanto, el objetivo fundamental desde el punto de vista social, económico y en salud es encontrar la manera de convivir con la infección. Hasta que no haya vacuna no seremos capaces de hacer desaparecer la infección. Será imposible. No tenemos medicaciones. Es verdad que han salido algunas, pero no hay medicación, no hay tratamiento para se cura. Y sabemos que el 10% de los que se infectan se ponen muy graves, muy graves, y de ese 10%, un porcentaje fallece, porque no tenemos tratamiento. Si su cuerpo se recupera y los podemos asistir, se recuperarán, y otros no. Y en ese contexto, lo que hemos aprendido de estos 3, 4 meses, 6 meses, 7 meses ya, que lleva el mundo entero batallando contra qué hacer con la infección, es que las zonas de evitar la medida posible los movimientos sociales, las distancias sociales, la responsabilidad de la asistencia social y el lavado de manos son fundamentales. Pero sabemos 2 cosas que han sido muy maliciosas: que el 40% de las personas infectadas no tienen síntomas y pueden infectar. Es decir, que yo puedo estar bien en este momento y puedo estar infectando a alguien con el que no cumpla la distancia o esté ahí. Y la segunda cosa es que personas que aparecen con síntomas pueden estar infectando hasta 1 día o 2 antes de aparecer los síntomas. No es como la gripe, que uno tiene la gripe, está muy malo en casa y le duele el cuerpo entero y todo el mundo sabe que tiene la gripe. Y ese es el que infecta. Lo que hace el coronavirus es que no actúa de esa manera, sino que ocurre la posibilidad de, en relaciones normales que no se tengan mínimas condiciones de cuidado, acaba infectando uno detrás de otra. Y la segunda parte más importante es que tardo 7 días u 8 en aparecer los síntomas. Y en los 2 días previos ya puedo estar infectando a mi vecino, a mi hijo, a mi esposa, a mi abuelo. Y esa es una enorme debilidad que tenemos. ¿Qué hemos aprendido en estos meses atrás? ¿Qué hemos aprendido? Permitidme que sea un poco de detalles, porque es un poco lo que nos lleva a tomar las decisiones, para poder compartir las decisiones, que no tienen que ser verdad, ya os decimos, pero que es muy importante saber por el alcance de las decisiones. ¿Por qué decidimos una cosa u otra? ¿Qué hemos aprendido este tiempo atrás? Que cuando limitamos los movimientos y cuando todas las personas son corresponsables, se corta. Aparecen algunos casos, porque todo al 100% no lo vamos a controlar, pero se corta. Pero sucede también que si los movimientos están sucediéndose, la noche, la nocturnidad, hay espacios donde el contacto no se puede evitar por las condiciones de trabajo, la situación de la vivienda, y no
contenemos al 100%, el problema no es que nos aparezca un caso, 2 casos, 3 casos, sino que nos aparece un conjunto de casos que son imposibles de contener. Y lo que ocurre hoy explotará dentro de 10 días. Y esa es la mayor debilidad que tenemos. No sabemos qué está ocurriendo hoy. Insisto, yo puedo estar en este momento infectado, ser asintomático, y si me deslizo un momento, fijaros, cojo este bolígrafo, estoy infectado, se lo dejo al alcalde porque tiene que tomar una nota, y lo coge, y lleva su mascarilla, y lo coge, y no estoy dramatizando, lo aseguro de verdad, y luego él lo coge en su mano y hace así, puedo estar transmitiéndole la infección. Eso es lo que sabemos del virus. ¿Con eso podemos convivir? Sí. ¿El objetivo que la estructura económica y social del país y de nuestra región y del municipio siga viviendo? Sí. ¿En qué medida que el número de personas que estén infectadas las tengamos bajo control? Sepamos qué están haciendo y las podemos controlar. Por eso, tanto desde Salud Pública como desde el Centro de Salud, obsesivamente están llamando a todo el mundo todos los días, los que son positivos, porque a partir del 7º, 8º día, lo que parecía un catarro normal se convierte en una neumonía de esas dobles y hay que ingresarlo. Recuerdo que en este momento hay unos 12 o 14 personas del municipio ingresadas y 2 de ellas en UCI. Y acaba de ingresar una persona este mismo mediodía. Es decir, que lo que parece que es normal se complica al 5º, 6º, 7º día. Y esto es muy, muy importante, por eso los médicos todos los días están llamando a todo el mundo que es positivo. Pero ¿cuál es la segunda? Y le dicen, quédate en casa aunque te encuentres bien, aunque no tengan ningún síntoma, porque hasta el 10º o 14 día puedes infectar. Pero la otra cosa es que todos los que han estado a su alrededor, y esto es lo más duro y lo más delicado, pueden estar incubando la infección y como puede transmitirlo sin síntomas, tenemos que garantizarnos 14 días de que no va a transmitir la infección. Porque a lo mejor el alcalde, y perdonad que te tome por ejemplo, el alcalde yo le he dado la infección y él no tiene ningún síntoma. Y a partir del día 8 empieza a ser infectivo y a lo mejor solo 3 días transmite y él se encuentra bien. Pero si yo soy positivo y no lo ponemos 14 días en cuarentena, a su familia, a su entorno, a los compañeros de la corporación, porque en un momento determinado le paso el salero de la comida. Y os insisto que no estamos dramatizando, que eso es lo que pasa realmente con esta infección. ¿Qué nos está ocurriendo en Totana? Pues que tuvimos un pico muy alto hace 2 semanas, muy grande. Diagnosticamos 30, 40, 50 personas de momento. En este momento tenemos 220, 230 personas positivas, infectadas. Se tomó la primera decisión, hicimos un control muy brusco, bajamos a la mitad y nos quedamos con 5 o 6 positivos diarios. Y fijaros, teníamos la expectativa y teníamos el fin de semana pasado, los viernes, bueno, jueves, viernes, que si se mantenía esa inercia, pues quiere decir que estábamos extinguiendo la posibilidad de personas más infectadas, con lo cual esto podríamos volver a un proceso distinto, salir de donde estamos. Pero ¿qué ha ocurrido en los 2 o 3 últimos días? Que hemos empezado a tener un rebrote de picos de diagnóstico. Personas que se infectaron hace una semana, que a lo mejor algunos de ellos llevan 2 y 3 y 4 días infectando a gente de su alrededor. Y esto es una cadena, porque él se lo transmite a él a él. ¿Qué ocurre? Que hay un momento determinado, y me voy a lo que ha pasado en el resto de España este tiempo atrás, que esto se mide en personas infectadas, ese 10% se pone muy grave y un porcentaje entra en UCI y la situación es terrible, es fatal. Y eso crea un impacto brutal desde el punto de vista de la sociedad, porque la única lectura que aprendizaje que tenemos, porque recordad que somos al menos el 2,5% de infectados, es decir, que estamos todos predispuestos a ser infectados, es que si no cortamos esa cadena, no acaba nunca la cadena. Nuestro objetivo es ser capaces de tener un número de infectados durante 3 o 4 días, que sea mínimo 1, 2, ninguno, y decir, bueno, pues estamos en unas condiciones donde podemos recuperar la actividad, porque ya
prácticamente no queda nadie con capacidad de transmitir la infección. Mirad, hasta ahora estábamos ingresando a los pacientes de Totana, del área 3, todos en Santa Lucía o en La Risaca. Santa Lucía se ha llenado de pacientes de aquí. Ayer ingresamos a 2 personas en La Risaca. Mañana abrimos para ingresos paciente COVID el hospital de Rafael Méndez de Lorca, porque nos va a ir llegando ese 10% de la población que tenemos afectada, nos va a ir llegando. Claro, entendemos lo que nos transmitís de las medidas que son muy bruscas, el impacto económico y social que significa, la dificultad de conseguir la corresponsabilidad de las personas para hacer la cuarentena, que es la clave, porque la clave ni siquiera es la PCR, porque si hemos estado en contacto hoy, yo soy infectivo y él no, le hacemos una PCR mañana, como tarda 7 días en aparecer la infección, tendría que hacerle una PCR cada día, 7 o 10, cada día, para garantizarme que él no se ha infectado. Por tanto, el remedio no es hago una prueba cada día a todas las personas que están en contacto, sino que el remedio es el efecto cuarentena. Vamos a las personas que han estado cerca, ojo, y contacto estrecho quiere decir que tiene que ser un contacto estrecho de verdad, no vale un contacto casual, es haber intercambiado cosas o haber estado un rato, largo tiempo, conjuntamente. Todas esas circunstancias nos han hecho que lo que nosotros os garantizamos que al final de la semana pasada veíamos una esperanza, de decir, bueno, esto parece que ya va avanzando bien, este fin de semana la cosa cambió, porque el número de casos que empiezan a aparecer empieza a rebrotar. No llega ni mucho menos a lo que teníamos, no necesariamente tiene que ir mal, porque a lo mejor hoy o mañana cambia la tendencia, porque creemos que se están haciendo cosas muy bien, pero hemos identificado algo que tenemos que mejorar. Hemos de garantizar las personas en cuarentena. No tanto los que son positivos, con síntomas o sin síntomas, sino aquel que ha sido su contacto estrecho, que nos han dicho vuestros médicos y vuestros enfermeros que no están algunos de ellos cumpliendo la cuarentena. Y nuestro objetivo, y una de las propuestas que queremos hacer, es que tenemos que hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista social. ¿Por qué hay personas que no pueden cumplir la cuarentena? ¿Por qué viven en pisos con dificultades de demasiada población allí? ¿Qué les podemos ayudar? ¿Por qué tienen que ir a trabajar necesariamente cada día y no cumplen la cuarentena por ese motivo? Que es lo que nos han transmitido desde el centro de salud, que ellos se sienten impotentes porque les llaman todos los días y hay personas que están trabajando o que han ido a la compra o que... Entonces, sin duda tenemos que hacer cosas diferentes. Os escuchamos las propuestas que os vais a hacer para ver si podemos hacer alguna acción que no nos impida que esto se nos escape de las manos, porque en serio creemos que vamos por buen camino, que estamos mejor que hace una semana, estamos mucho mejor, pero que no nos podemos despistar, porque es que como nos despistemos, nos podemos meter en 500, en 1000 afectados en el pueblo. Y eso es una tasa altísima de personas infectadas por los efectos que tienen, por el riesgo que luego conlleva, ¿no? Entonces, estamos convencidos que podemos hacer cosas mejores, que queremos escucharos, conocer vuestras propuestas concretas, analizarlas en detalle, analizarlas con el consejero, con el presidente, para ver un poco qué alcance tenemos, pero son datos muy importantes conocer y que vosotros conozcáis, porque nuestro reto de verdad fundamental es conseguir la convivencia, que significa que se pueda ir a trabajar, que uno pueda divertirse, que aunque hubiera algún positivo de vez en cuando, que los tendremos en toda España y en todo el mundo, pero igual que tenemos otras enfermedades, que lo hemos integrado con normalidad. Y si de un momento determinado vemos que salta el pico, pues entonces tomar una medida lo más rápida posible, ¿no? No sé si José Carlos o Jaime quieren comentar alguna cosa añadida, pero disculpad que haya sido un poquito más extenso, pero mi objetivo era que pudiéramos transmitir por qué hemos estado tomando estas medidas precisamente con Totana y no con otro sitio, ¿no? Como un elemento fundamental, ¿no? Sí.
Buenas tardes. Buenas tardes. Me uno a todo lo que ha dicho el gerente del Servicio Murciano de Salud y, por supuesto, agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros, de estar con la corporación, de estar con representantes de la ciudad de Totana, de determinados sectores que están aquí, y transmitiros, pues, de forma un poco más sintética, pero no por ello igual de intensa, de lo que decía el gerente del Servicio Murciano de Salud, que nos encontramos en una situación que preocupa mucho desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos de Totana, de todos los ciudadanos que viven en Totana. El virus no conoce de nacionalidades, no conoce de sectores, no conoce de edades. El virus afecta a todos y, como afecta a todos, las medidas y la responsabilidad de actuación es de todos. El esfuerzo que está haciendo la ciudad de Totana y sus habitantes da frutos. Da frutos. Nosotros estamos en este momento, partimos de una situación en la que 405, haciendo una extrapolación como si Totana tuviera 100.000 habitantes, la incidencia acumulada, cuando se adoptó el primer periodo de 7 días, que por otra parte el periodo de 7 días fue una medida muy limitada desde el punto de vista de la propia medida, en cuanto que el ciclo epidemiológico de transmisión del virus y de la puesta en vigor de las medidas son 14 días, es decir, que debíamos quizá de haber adoptado 14 días de inicio. Se adoptaron 7 días por intentar minimizar, por si la evolución era como así lo parecía a finales de esos 7 días, que parecía que podíamos levantar esa medida. No ha sido así, lamentablemente, pero el ciclo, les recuerdo, de cualquier medida, y las que se han ido tomando en toda España y en todo el mundo, siempre tiene un ciclo de vigencia de 14 días, que se cumplen hoy. Es el primer ciclo. Por lo tanto, entraríamos en un segundo ciclo con estos 7 días que el Comité COVID ha propuesto adoptar para seguir con una situación similar a la que en la semana anterior se ha tenido. Pues ese esfuerzo, les decía, que ha tenido su repercusión. Partíamos de una incidencia acumulada cercana a 450 casos por cada 100.000 habitantes. Si Totana tuviera esa población, hubiésemos tenido 450 afectados. Esos 7 días de esfuerzo, de sacrificio y de responsabilidad ha bajado esa cifra a entre 240 y 250. Es decir, hemos, como decía el gerente, iniciado un buen camino. No totalmente perfecto, no totalmente perfecto. Y por eso entendemos que tenemos que aportar y poner sobre la mesa no solamente nuestras ideas, sino las vuestras a la hora de hacer actuaciones mucho más singulares que permitan ir bajando esa cifra aún más y alcanzar niveles que se sitúen en una cierta normalidad. Es decir, las medidas que se adoptan no son medidas que tome de forma exclusiva una dirección general, una gerencia, un consejero. Son medidas que son consecuencia de una decisión colectiva en base y únicamente en base a razones y a datos de carácter epidemiológicos. Esos datos epidemiológicos hay que también, y esa es una de las razones de nuestra presencia aquí, enfocarlos a una realidad social, a una realidad comunitaria, a una realidad socioeconómica de cada uno de los municipios, que son distintos. Sabemos que la comarca en general se encuentra en una situación compleja y en cada uno de los municipios se han ido adoptando medidas que pueden a veces ser diferentes, en razón de las cifras, de las tendencias y de la realidad sociodemográfica o socioeconómica
que tienen los habitantes de cada uno de esos municipios. Esa ha sido un poco la realidad y el sustento o el fundamento de por qué se toman determinadas medidas. Entendemos que hay que ser mucho más selectivo, mucho más sectorial, mucho más sectorizado, y eso es lo que vamos a entre todos construir, y es las propuestas que veníamos un poco también a aportar sobre la mesa, con el fin de contribuir a que esas personas que tienen indicación en muchos casos de realizar cuarentena y que por razones sociales, económicas, culturales, de todo tipo, quizá no las hagan, pues tener la oportunidad de ofrecerles soluciones para poder hacerlas. Porque creemos que eso puede contribuir significativamente a reducir esa incidencia acumulada que antes les hablaba. Y sobre todo y fundamentalmente, reducir un horizonte que, si no lo hacemos bien, significa un alto grado de ingreso de los ciudadanos de Totana en los hospitales, y no solamente con repercusión para los afectados por el COVID, sino con repercusión sobre otras patologías que también, como en toda comunidad, tienen los ciudadanos de Totana, como pueden ser accidentes, como pueden ser infartos de miocardio, y evitar así el colapso de los hospitales y atender adecuadamente a cada una de las personas que pueden tener necesidad de recibir asistencia sanitaria, cada uno en su momento y en su necesidad. Es decir, este es un poco el objetivo de esta medida, que, repito, es el segundo ciclo, el inicio del segundo ciclo de esa evolución natural de la enfermedad, que nos obliga siempre a tomar medidas en los 14 días subsiguientes y evaluar esas medidas en los siguientes días subsiguientes a la adopción de las mismas. Esa es la realidad. Yo sé que es duro, que es difícil, hoy lo decía, y agradezco personal e institucionalmente, todos los que estamos aquí, la responsabilidad con la que se van asumiendo esas medidas. Pero entendemos que sería una irresponsabilidad el no hacerlo. Es mucho más irresponsable, es más fácil, sin duda alguna. Desgasta muchísimo menos, Independientemente, y entiendo las razones del señor alcalde, de que protege, que quiere que su pueblo sea un pueblo sano y a su vez sea un pueblo activo económicamente, y lo sé, y lo comprendo. Pero tengamos en cuenta que si no actuamos todos, porque esto no lo va a resolver la Consejería de Salud, no se engañe, lo vamos a resolver todos. La Consejería de Salud tiene sus responsabilidades, el Ayuntamiento tiene las suyas, pero cada uno de los ciudadanos que habitan en este término municipal también. Por lo tanto, son medidas que son sencillas en su enunciado, pero a veces complicadas según la naturaleza o la situación personal de las familias o de quienes viven en el término municipal de Totana. Las medidas son la mascarilla, la llamada distancia social, que es la distancia interpersonal, fundamentalmente, el lavado frecuente de manos, evitar absolutamente las aglomeraciones. Y cuando digo evitar absolutamente las aglomeraciones, me da igual la naturaleza, el ámbito o el sector en el que se produzcan. Quiero decir que cada persona, el principal garante de la seguridad frente al COVID, es cada uno de nosotros. Primera medida, nosotros. Actuación inteligente ante cada situación. Entre el 40 y el 50% de los casos que se están dando en la región de Murcia, y en concreto y lógicamente también en Totana, tienen su origen en reuniones de carácter familiar o de amigos, aparte de los centros de ocio nocturno, que ya los hemos acotado y los hemos... Es decir, que no vale nada si nosotros mismos, cada uno de nosotros, no asumimos esas medidas como propias, igual que asumimos
la cortesía, la buena educación, el respeto a las señales de tráfico, cualquier otra medida de esta naturaleza, la protección comienza por uno mismo o por una misma. Eso es esencial. Y la situación de Totana obliga a esta adopción de medidas porque podemos ver un fortísimo incremento en el número de ingresados y posteriormente en el ingreso en UCI y lo que no queremos nadie, ver otro tipo de consecuencias. Y afecta a todas las edades. Esta mañana yo comentaba en la segmentación digamos, la descripción de los casos en las UCIs. De las 5 personas que había, 4 en ese momento tenían menos de 45 años. Y otra persona tenía era mayor, 80 y pico años. Por lo tanto, repito, el virus no conoce de edades, de cargos, de nacionalidades, de sitios de origen, no conoce nada de eso. Por lo tanto, todos estamos obligados, todos, en beneficio de nosotros mismos y del resto que nos acompaña, de ser plenamente responsables. Y esas medidas son de carácter individual y a veces comunitarias. Y las comunitarias significan un gran esfuerzo, pero si no queremos caminar, y también repito porque lo he dicho también, por un camino que nos lleve al binomio enfermedad-pobreza, tenemos que adoptar una serie de compromisos con nosotros mismos y con la sociedad en la que estamos, en este caso con el municipio de Totana, para que eso lo transformemos en salud y riqueza, en salud y bienestar para todos. Y yo no quiero decirles más porque realmente lo que quiero transmitir es que las medidas se toman desde la responsabilidad y desde la preocupación sincera y auténtica, no desde ningún otro tipo. Podemos escuchar, ver e intentar ajustar y ayudar a todas las personas del municipio en la medida en que podamos, con la ayuda de todos, del propio municipio, de la corporación municipal y de los propios ciudadanos y de las instituciones. A todos nos interesa que Totana vaya bien, a todos. Por lo tanto, lo que queremos es que Totana sea un término municipal, un municipio sano y próspero. Nada más, y perdonar un poco el tono del discurso. Si os parece, vamos a hacer un turno de intervención, de preguntas, de dudas. Os ruego que sea muy breve, no puede ser más de una por razones, porque si no podríamos estar aquí. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero os doy la palabra, si lo consideráis, a los portavoces de los grupos, por el orden que hablamos en los plenos. Si consideráis que alguien no quiere hablar, no pasa nada. Después le damos la palabra a los representantes de comercio y de la hostelería, y posteriormente, si hay alguien de los técnicos, de las personas que conforman la comisión del COVID, pues también responden las dudas que haya o los planteamientos que haya. Y para finalizar, si hay alguna pregunta por parte de los medios que no se haya aclarado en las intervenciones, pues os doy la palabra para que hagáis una pregunta. No podemos hacer diálogo, no podemos hacer, y sobre todo que sean que estén muy sintetizadas las preguntas para que se puedan aclarar. Empezamos. David. Perdón, es que para nosotros el síndrome se hace favor y lo dejamos. Gracias. Sí, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer la asistencia en este caso de los técnicos y expertos en la materia que estén dando explicaciones aquí en el municipio de Totana. Y bueno, una vez dicho y las aclaraciones que en este caso se han realizado, nos queda todo mucho más claro realmente cuál es la situación desde el punto de vista Nos queda más claro desde el punto de vista de la situación, evidentemente, que lleva a adoptar esta decisión. En segundo lugar, evidentemente, también con respecto a nuestro alcalde, a la máxima institución, esta es la primera vez que nos reúne para darnos explicaciones con respecto a esta pandemia desde los últimos 15 días. Creo que esto se tenía que haber hecho mucho antes. Ahora sí tenemos más información desde el punto de vista real
Y la pregunta concreta que yo quiero en este caso trasladarle a los expertos, estas medidas concretas que hoy vienen a anunciar aquí al municipio de Totana, el tiempo que van a llevar a cabo, es decir, está establecido como un periodo máximo de otros 7 días, se puede acortar en el caso de que las medidas tuvieran, evidentemente, y ojalá que así sea, una situación positiva, por lo tanto se podrían acortar esos plazos, o realmente entrarían dentro de lo que es el estándar de lo que anteriormente ha dicho en este caso el experto en la materia, que sería esos 14 días después de la segunda actuación. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Como bien ha dicho el compañero, agradecer la presencia de los técnicos de la Dirección General de Salud, porque esto es un problema que le preocupa muchísimo, no puede ser de otro modo, a toda la población de Totana, ¿no? Yo tenía dos grandes dudas, ¿no? Es decir, estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado de donde radica el problema que nos lleva a esta tercera semana de confinamiento, y es el incumplimiento de las normas básicas que nos permiten pues, salir de este tema. Hablo pues, de lavado de manos, distancia de seguridad, mascarillas, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, yo ya lo he comentado en más de una ocasión, mi consulta es por qué con las personas que se sabe que incumplen, porque se les ha llamado por teléfono, se les ha hecho videollamadas, no se encuentran en sus domicilios, a esas personas por qué no se les ha hecho o se les ha impuesto algún tipo de sanción. Y yo tampoco sé realmente si es competencia de la Dirección General de Salud, quizás sea competencia de otra dirección general, pero quizás si desde el minuto 1 se hubiese impuesto algún tipo de sanción, esas personas que están contagiadas y lo saben, se hubiesen mantenido en casa, confinados, un poco con la coacción de esa sanción pecuniaria que les afecta al bolsillo, e incluso, oye, algún tipo de confinamiento como ya se hizo en su momento en junio con el primer brote o rebrote que hubo. Es decir, esa es mi gran duda, porque si quizás eso desde el principio se hubiese impuesto, pues quizás no estaríamos aquí ahora. Y en segundo lugar también me gustaría saber las estadísticas de porcentajes de PCRs que se han hecho en Totana respecto a otra población, más que nada por saber, es decir, por evitar un poco lo que ocurrió la semana o hace 2 semanas, es decir, con las colas que hubo aquí en el centro de salud, que son conscientes todos ustedes, que consiguieron un efecto también justo al contrario, es decir, una sensación de alarma que quizás hubiese sido innecesaria completamente. Es decir, esas colas de 200 metros para hacerse la PCR, que venían personas de otra población, y eso generó una inquietud muy grande, porque todos, es decir, la gente de aquí del pueblo, vemos esas colas y vemos a esa gente y digo, pero si aquí hay gente que no es de Totana, ¿no? Quizás se podría haber evitado un poco esa alarma que se generó en su momento. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y por darnos las explicaciones que nos han dado. Nosotros la pregunta que tenemos es por qué no se ha realizado un confinamiento más selectivo solo a las personas afectadas, familiares y compañeros, y haber hecho algún tipo de confinamiento centralizado, tipo IFEMA, aunque fuera a un nivel más pequeño, pero de una forma más controlada. Yo creo que con esta medida nosotros hubiéramos evitado el que se hubiera proliferado la enfermedad. Esa es la pregunta. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, pues bueno, igual que mis compañeros, dar las gracias por estar ustedes aquí. Nuestra pregunta y bueno, también la incertidumbre que tenemos, no solo nosotros, sino creo que la mayoría de los totaneros, es que aunque se ha demostrado que respetamos las decisiones que se toman por parte de las autoridades sanitarias, en este caso regionales, pues consideramos que existe un gran agravio comparativo entre Totana y otros municipios. Esto es algo que bueno, que ya en las primeras semanas lo veíamos, pero que esta semana ya ha quedado más que evidenciado que Totana pues se está juzgando de otra manera distinta a otros municipios muy cercanos que tenemos del nuestro.
pedimos que los criterios sean los mismos, porque en este caso se están viendo duramente afectados sectores del municipio como son el sector hostelero, el sector de los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas del municipio. Las medidas son muy restrictivas, sobre todo para estos sectores, y si, como bien decían ustedes, hemos disminuido la incidencia acumulada en una semana, se ha reducido a la mitad, entendemos que las medidas también pueden reducirse o al menos flexibilizarse para estos sectores que lo están pasando tan mal. Tenemos bares en este municipio que están cerrados y ahí es donde también me gustaría a mí que se hiciera hincapié en el binomio que comentábamos, ¿no? En el binomio de salud, pero por otro lado la enfermedad y pobreza. Al final no se está compaginando bien ese binomio, no se está haciendo equitativo ahí, porque hay personas que no pueden trabajar, ya no piden ni tan siquiera ayuda, piden poder trabajar, poder abrir su negocio. Entonces entendemos que la salud y la salud pública es prioritario, pero estas personas también tienen derecho a trabajar. Entendemos que las medidas no están siendo igualitarias, porque hay empresas que sí están abriendo y grandes empresas del municipio están abiertas y están trabajando, y luego tenemos bares pequeños, bares familiares que tienen que estar cerrados, lo cual vemos que hay una gran desigualdad en las medidas y pedimos por favor que se estudien bien esas medidas, de qué manera se puede flexibilizar las medidas en cuanto a horarios, en cuanto a medidas de aforo en los bares y en los restaurantes, porque de verdad que las vemos desproporcionadas. Si en la cuestión es evitar los movimientos, que entendemos que esa es una de las medidas que se ha tomado, también es cierto que aquí hay totaneros y totaneras que se están desplazando por toda la región por motivos de trabajo. Entonces, pues en ocasiones vemos un poco pues incoherentes esas medidas, porque al final los totaneros están saliendo fuera de Totana. Es verdad que nos cuesta mucho trabajo salir por las colas que tenemos en las entradas y en las salidas, lo cual pues es muy difícil de llevar el día a día, es muy difícil de compaginar. Y si de verdad ustedes quieren buscar la manera de convivir hasta que dentro de un año y medio encontremos esa vacuna tan deseada por todos, pues creo que las medidas tienen que cambiar y tienen que ser medidas de verdad que se adapten más a la convivencia, porque aquí hay personas que simplemente quieren trabajar y ahora mismo no lo pueden hacer. Muchas gracias. Gracias. Una cuestión, porque no he ido diciéndolo, por conocimiento de las personas que están aquí conmigo, representantes de Ciudadanos, Plataforma Civil, José Antonio Moreno, José Antonio Andreu Moreno, Javier de Vox, Isa, que ha intervenido ahora del Grupo Socialista, y ahora Juan Forán del Grupo Popular. Más que nada, por aspectos que conozcan ustedes. Bien, buenas tardes. Agradecer pues, esta visita que nos hacen las autoridades sanitarias, directores generales, porque estamos en un momento muy preocupante. No tenemos duda que a toda la corporación y a mi grupo nos preocupa sobre todo pues, el tema sanitario el principal, la salud de las 32.000 personas que viven en el municipio, efectivamente, independientemente del sexo, raza o lo que sea, pero también nos preocupa muchísimo las graves situaciones en las que estamos atravesando. Estamos atravesando una crisis que ya la arrastramos de atrás. Entendemos que lo vemos como un agravio comparativo con otros municipios, pero desde luego queda muy aclarador pues, las intervenciones que ustedes nos han hecho, nos han aclarado una serie de cosas que es importantísimo. Creo que algo de lo más importante es intentar controlar la situación, pero desde luego también me alegro que los sectores hosteleros y de comerciantes que esta tarde nos acompañan, pues que hagan sus planteamientos, porque tenemos que convivir con esto, no sabemos el tiempo que será, pero hay que intentar que el municipio vuelva lo antes posible a la normalidad, y nosotros lo que pedimos es que se agilicen dentro de las medidas que hay, puesto que estamos en fase 1 flexibilizada, que se flexibilice de verdad, ¿no? Guardando todas las medidas que haya que guardar y hacer todo lo que hay que hacer por intentar de que esto vuelva lo antes posible a la normalidad, que las personas afectadas sean las menos posibles, pero por supuesto tanto el sector hostelero como el de comercio están atravesando una situación en que muchos no la van a poder resistir. Tenemos que poner desde todas las administraciones un apoyo
excepcional y así se lo vamos a transmitir al gobierno de la región, que haga una excepción con Totana porque está pasando un momento excepcional y desde luego esos sectores debemos de ser capaces de entre todos hacerles que refloten y que Totana vuelva a su normalidad con su gente luchadora y emprendedora como es. Por tanto, pues creo que es muy importante, después de todas nuestras intervenciones, que no nos quede duda a toda la corporación que queremos lo mismo, que queremos remar en la misma dirección y volver cuanto antes a la normalidad. Escuchar a esos sectores que son los que bueno, supongo que harán una serie de planteamientos para intentar dentro de esta situación convivir y poder funcionar y por supuesto la movilidad es importante. La movilidad se ha mejorado desde que se inició, pero creo que queda mucho por mejorar porque cuando un ciudadano sale a trabajar a las 6 de la mañana y empieza a encontrar retenciones y a tener problemas, se ha mejorado bastante. Intentar mejorar y intentar que podamos convivir en este periodo que ojalá y sea lo más corto posible, sea más pronto que tarde, lo mejor posible, y en el tema social económico pues intentar de mejorarlo dentro de lo que se pueda, puesto que es una fase 1 flexible y que no estemos peor que en fase 0. Esa es la propuesta de nuestro trabajo. Gracias. Isma, de Canal Totana. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes, pues yo también quiero en primer lugar agradecer la presencia de los técnicos y el director general que están explicando esta situación, porque creo que es una demanda social, la necesidad de saber los porqués de esta situación en un momento tan angustioso como el que vive la sociedad totanera en concreto. Sobre todo hay que darle a la ciudadanía las herramientas para conocer el porqué de las decisiones que se toman y ya cada cual pues deberá juzgar como crea oportuno, pero es muy importante que tengamos esas herramientas para poder emitir un juicio o poder incluso llegar a entender la dureza y la crudeza de las medidas que se adoptan. Yo voy a intentar ser concreta, ya que coincidimos el resto de los corporativos en muchas de las cuestiones que están sembrando la duda y que están siendo la preocupación de nuestros vecinos de Totana. Y yo creo que lo que nosotros planteamos, ya lo planteó hace escasos días ante el presidente de la región de Murcia, el alcalde, en la reunión que se mantuvo allí, y es que las medidas sanitarias tienen que ir siempre acompañadas de medidas económicas suficientes para paliar la situación. Y al igual que he entendido que el criterio se adapta a cada municipio o a cada tejido social, también de la misma manera las medidas económicas tienen que adaptarse para paliar los problemas que puedan llegar a causar en cada municipio en la medida en la que se está sufriendo. En este caso Totana, pues van a ser, si he entendido, 3 semanas que están siendo muy duras para muchos sectores económicos, y eso tiene que verse reflejado en la ayuda para la recuperación o para la reactivación que venga después. Y de la misma manera también coincidimos en que quizá el control de los accesos, cuando estamos viendo que el peligro real son las personas que están contagiadas o que son positivas y que puedan desplazarse o salir, saltarse las cuarentenas, no cumplirlas y contagiar a más gente, pues quizás sí que flexibilizar en ese caso, que se dedique más recursos humanos a lo que es la vigilancia de personas, porque al final los accesos todos sabemos que aquí los caminos, hay unas comunicaciones muy grandes con todos los municipios, desde un camino llega a cualquier municipio. Entonces creo que sería bastante más efectivo que los recursos humanos se centrasen en vigilar personas y en vez de vigilar los accesos, que al fin y al cabo la gente que entra y sale pues es para trabajar. Muchas gracias. Representante de los hosteleros o de el que queráis, de los dos. Poneros, acomodaros en algún lugar que no haya peligro. O aquí tenéis, Bueno, buenas tardes. Gracias por haber venido esta tarde a darnos las explicaciones que nos van a dar, pero siento decirles que el enfado que tenemos al comercio y la hostelería totana no se nos va con estas explicaciones. Creo que hay que tomar mucho más medidas, hay que ponerse mucho más las pilas, hay que trabajar mucho más en todo este tipo de cosas, porque el comercio, la hostelería totana prácticamente va a desaparecer. Es un pilar fundamental, pero va a desaparecer porque no es compatible lo que estamos teniendo. Sinceramente, nos vimos cuando pasó la pandemia, en aquella semana que nos dieron
del nivel 2 que pasamos y demás. Yo puse a hablar con el presidente de la comunidad autónoma, ya dije que estaba totalmente en desacuerdo con ello, tal cual, pero esto ya, es que esto ya no se puede aguantar. Esto ya no hay, ya no tenemos sangre en el cuerpo para poder salir para adelante. Entonces, ya aparte del ayuntamiento, que tengamos las ayudas que tengamos, yo le pido al señor alcalde, por favor, que agilice lo máximo posible. Nosotros, si nos va a dar algo de dinero, no nos vale el año que viene, nos vale ahora, porque no podemos hacer frente. Yo ya hablé con la directora general, como María José Ross, y se lo dije, digo, no más préstamos, si no podemos pagar los préstamos, si no vendemos, ¿cómo vamos a pagar? Yo no quiero préstamos, yo quiero ayuda, yo quiero que estén con nosotros, que estén aquí apoyándonos como sea, y que venga la Totana y veamos sus caras, como ha podido hacer usted hoy, y decirle todo lo que sentimos, y cómo estamos, y que lo escuchen. Y queremos que estén los políticos a la altura, tanto unos como otros, me da igual ni partido ni nada, todos de la mano, porque si no, nos hundimos y estamos, que no tenemos sangre, de verdad, se lo digo en serio. Necesitamos su ayuda, necesitamos que colaboren con nosotros, que nos apoyen en todo lo que se pueda a través de las administraciones. Por favor, ayúdennos. El representante de hostelero, bueno, ¿habláis uno o los dos? ¿Pero? Gracias por venir. Poneros en el micro, por favor. Sí. Muchas gracias por venir, por darnos sus explicaciones de todo eso, pero sobre todo en el sector hostelero lo que queremos es trabajar. Queremos que nos dejen por lo menos abrir los interiores de los locales, aunque sea cumpliendo la medida anterior del 50%, la distancia que nos marca la ley, pero hay muchos locales que ahora mismo están cerrados, que son sobre todo bares pequeños, bares familiares, que es el único sustento que tiene esa familia para comer, que son los pocos que hay. Por otros muchos tenemos terraza, pero sobre todo hay que luchar por ellos, porque son los que más están sufriendo todo esto. Y el resto de medidas, pues mira, podríamos aguantar un poquito más. El horario de más, pues mira, sea hasta las 12, por las 12, pero sobre todo que nos dejen abrir el interior de los locales. Y más ahora, el cara al verano, con el calor que nos hace, y sobre todo para esas familias que es el único sustento, y sobre todo son bares pequeños, unifamiliares, que la familia vive sobre todo de ese sustento. Hola, buenas tardes, soy Martín Miras, presidente de la Federación de Hosteleros del Centro. Bueno, y suscribir las palabras que ha dicho mi compañero Pero y algunas de las palabras que ha dicho Luisa Molino. Sí, realmente en Totana ocio nocturno no hay, ¿no? Había uno, pero pues ya sabemos que se ha cerrado. La mayoría nos hemos adecuado a las terrazas con zonas y con zonas amplias. Entonces, por lo tanto, creo que hemos estado haciendo las cosas bien, y si realmente hay un caso se está viendo que es grave en el tema de los contagios, pues aquí hay tiendas abiertas, hay peluquerías, entonces no entendemos cómo hay bares donde se pueden medir, donde se pueden guardar la distancia, que puedan seguir cerrados. Hay mercadillos semanales, entonces por lo tanto las aglomeraciones no pueden ser que estén muy justificadas, pero es cierto de que realmente los que tenemos terraza pues podemos trabajar, pero hay gente que no puede trabajar. Entonces, tomar medidas en ese sentido, los horarios, yo pienso que el COVID no entiende de horarios, hay un contagio a las 12 o a la 1, pero sí, quizás hay unos horarios más propensos, ¿no? Por la dejadez. Pero bueno, pero pienso, ya te digo, les digo, esto quizá va enfocado al ocio nocturno, que en Totana realmente ahora no existe. Pues ya está, agradecerle desde aquí, de la Asociación Hostelero y desde Totana, su asistencia, y realmente, pues nada, si realmente el caso es muy grave, o sea, no sigue siendo grave, yo pienso que aunque sea drástico una medida de confinamiento total, saldríamos antes de todo esto, porque pienso que a lo mejor estas medidas tan seguidas no teníamos de acotar el virus. Muchas gracias. Gracias. Bien. ¿Alguna de los miembros de la Comisión COVID, alguna cuestión? Nos vamos a reunir mañana también. Si hay alguna cuestión, lo podéis manifestar. Y si no, pues responden. ¿Alguna cosa? Bien, pues como queráis. Así vamos. Genial.
Bueno, yo sobre algunas de las cuestiones que se han comentado, sobre el tema en concreto de por qué no se tomaban medidas más concretas y no específicas sobre todo el municipio. Por desgracia, el municipio, lo ha explicado el gerente y el director general, tienen tasas ahora mismo, pues ahora mismo está en 600 casos por 100.000 habitantes, es decir, lo que tiene Aragón, o sea, que es el punto rojo de España, pues por desgracia el municipio de Totana tiene unas cifras muy, muy altas. Tomar medidas concretas se puede hacer cuando hay determinadas nivel de transmisión del virus. En el municipio ha habido en los últimos 14 días 200 casos. Para lo que es un municipio como la población de Totana, realmente eso es muy alto. No se puede no tomar medidas generalizadas. O sea, por desgracia todos hemos visto lo que hemos tenido que sufrir en España durante la época del confinamiento, que hemos estado entre 8 y 10 semanas cada uno en su casa, con cifras probablemente más bajas de las que tenemos ahora mismo en Totana. Sí, ¿algo así? Vale. Entonces, ahí la cuestión es que realmente no se pueden tomar las medidas solamente sobre los casos y los contactos cuando hay una posible transmisión comunitaria en el municipio. Solamente cuando toda la población se aísla de alguna manera, lo que hablábamos antes del distanciamiento social y de esa falta de reuniones, de esa falta de estar juntos, es la única manera que tenemos de controlarlo. Afortunadamente, y lo hemos comentado, la última semana ha habido un número importante de casos, todavía muy alto, es el más alto de la región, con diferencia cuando lo trasladas a la población que tienen los municipios, pero ha sido más bajo que hace 2 semanas. Eso es una cosa positiva, que realmente las medidas tomadas y la concienciación de la población ha hecho que eso baje. Esperemos que esta tendencia se confirme durante la semana que empieza ahora. Realmente nos pasa una cosa con este tipo de medidas, que son muy duras para todos y, bueno, ahora mismo las sufre el municipio de Totana, pero es que hasta el 8 de mayo las estábamos sufriendo todos. Estas medidas son muy duras, pero desafortunadamente es lo único que tenemos en este momento. Y realmente, y si por explicar un poco las medidas que se tomaron las medidas en aquellos tipo de establecimientos que sabemos que en España y en el mundo se está produciendo la transmisión. Por ejemplo, no se cerró el comercio, no se cerraron otros establecimientos, pero sí sabemos que los establecimientos interiores de hostelería tienen un gran riesgo cuando hay muchos casos. Cuando hay muchos casos en un sitio, esa concentración hace que sea multiplicador. Cerrar 2 semanas o 3 semanas puede llegar a controlar. Y yo últimamente estoy en todos los sitios, y vosotros en Totana tenéis Sierra Espuña, esto es como un incendio. Realmente o se corta pronto o no hay quien lo corte. Por desgracia es así. Entonces, hay veces hay que tomar medidas muy drásticas para conseguir controlar esto. Estas medidas drásticas hemos visto que en esta segunda semana de fase 1 flexibilizada han empezado a dar frutos. Se han producido menos contagios. Veremos a ver cómo evoluciona esta semana. Esperemos que manteniendo todo el mundo el control, la distancia social, todo lo que es no agruparse, no tener reuniones, tener las menos reuniones posibles, eso nos llevará realmente a que la epidemia se vaya controlando en el municipio y, por lo tanto, podamos tomar medidas mucho mejores en los próximos días. Yo era esa cuestión concreta la que quería comentar, porque es que realmente sabemos que esto es muy complicado y muy duro, pero sí que es cierto que hay determinados sitios donde las concentraciones son mucho más fáciles de hacer y que multiplican el número de casos. Por eso se ha incidido en unos sectores y no en otros, que ha sido lo más concreto que se ha podido hacer. Evidentemente se puede hacer mejor, pero
pero es como os digo, lo que hemos intentado incidir. En eso, sobre por qué tomar las medidas sobre todo el municipio y no sobre solamente casos y contactos, ¿vale? En el momento en que estábamos en la epidemia de Totana, si tomas las medidas solamente sobre casos y contactos, tienes asegurado que no vas a controlar. Si comentar alguna de las, o intentar responder alguna de las cuestiones que habéis planteado, de verdad que nos sentimos partícipes de lo que nos transmitís, de la situación económica y social que se está viviendo, que cuando tomamos decisiones no solamente va desde la perspectiva de la salud, sino que sabiendo que si esto en 2 o 3 semanas lo recuperamos, la actividad puede volver con normalidad, y esto es muy importante, que no se nos escape. Decía muy bien Jaime que son medidas muy complejas, muy difíciles, pero que tienen que ser muy globales y muy contundentes, porque si no hay un momento determinado que perdemos el control, y creemos que tenemos el control, y creemos que podemos ser optimistas. Por eso es una de las situaciones importantes a transmitiros. Un concepto que ha salido varias veces, y ¿por qué otros no hacemos lo mismo en otros municipios, si también tienen? Hay 2 variables, no son los mismos casos. La tasa por 100.000 habitantes, que decíamos que son ahora mismo en torno a 200, 220 en la última semana, en España y en el mundo, a partir de 50 por 100.000 es una alerta. 50 por 100.000. Empezamos por 600, estamos por 240, 250 y bajando y mejorando, pero que tengamos un poco como referencia que la alerta en Alemania, en otros países, cuando llegan a 50 por 100.000, se eclosiona la alerta y entonces es cuando se toman las medidas más radicales. Un poco para transmitir también la complejidad que tenemos en el municipio a la hora de la toma de decisiones. Somos esperanzados por 2 razones. Primero porque vemos la tendencia de bajada. Nos hubiera gustado que fuera mucho más rápida, pero vemos la tendencia de bajada. Y segundo, y lo hemos estado viendo con los 2 centros de salud esta tarde, porque hemos identificado desde salud qué cosas podemos hacer para mejorar a partir de mañana. Hay 2 elementos que hemos identificado, claro. Nuestros médicos y enfermeros de los centros de salud necesitan apoyo de más sanitarios para hacer más seguimiento a personas que no están cumpliendo la cuarentena. A partir de mañana se van a incorporar más sanitarios en los 2 centros de salud. Porque como el objetivo es decir, pongamos más apoyo, porque nos han dicho, oye, esto necesitamos más apoyo para hacer seguimiento. Están trabajando mañanas, tardes, sábados, domingos, pero necesitamos más gente. Dijimos, vale, ¿cuál necesitáis? ¿Cuántos? Los que nos hayan pedido, lo que nos han pedido esta tarde, hemos dicho, mañana se incorporan y empiezan a trabajar, porque es muy importante a cada persona seguirlo. Y un segundo factor que hemos identificado que es muy importante. Hay personas que viven en pisos compartiendo con más personas, que tienen condiciones laborales difíciles. Y una propuesta que le hacemos al ayuntamiento, que os hacemos como corporación, es que vamos a traer trabajadores sociales y auxiliares clínicos de enfermeros para ir a visitarlos a su domicilio y para ayudarles, para saber por qué nos pueden cumplir esa cuarentena. Porque a lo mejor es que necesitan el sustento de ir a trabajar, necesariamente. Y si no lo sabemos, por mucho que les llamemos e insistamos, no tenemos medida. Además, desde hace un mes, a la delegación del Gobierno, sistemáticamente todos los días les comunicamos lo que nuestros médicos y enfermeros nos dicen las personas que no cumplen. Y se le dice, mire usted, autoridad, aquí son las personas que no están cumpliendo, hágase con ellos. Exactamente igual lo podemos hacer con vuestra policía local, y no hay necesariamente que presentarse, pero por lo menos saber que en ciertos contextos hay personas que sistemáticamente nos dicen nuestros sanitarios, y además lo tenemos por orden judicial autorizado, que esa persona, que además se le puede poner una sanción, pero no nos importa tanto ponerle la sanción, nos importa es que cumpla, que se quede en casa, que no se convierta en un potencial. Esas medidas que hoy la hemos tomado en contacto y que mañana yo quiero participar en la comisión que tenéis aquí para concretar y hacer elementos operativos, decimos, hemos sabido identificar elementos claros que podemos mejorar y vamos a actuar sobre eso, porque la tendencia es favorable y creemos que si atajamos eso, la tendencia definitivamente puede ser más favorable. Un elemento sobre lo comparativo. ¿Por qué es diferente un municipio a otro? Porque aquí tenemos una mayor dispersión y en otros municipios, además de tener menos tasas, menos personas afectadas, está más concentrado en un sitio. Cuando uno puede actuar de manera concentrada,
es mucho más fácil hacer opción, controlar. Pero cuidado, ya transmitimos hace una semana que se iniciaban medidas en Totana, pero que estábamos observando muy vigilantemente otros municipios y que nos preocupan todos, y las medidas quieren ser siempre proporcionales para intentar controlarlo, y si vemos que no lo podemos controlar, intensificamos las medidas. Eso es uno de los objetivos fundamentales que tenemos. Entonces, vamos buscando muy detalle cada medida, porque lo que no queremos es hacer daño, y sabemos que estamos haciendo daño cuando estamos cerrando, pero sabemos que es un daño que apuesta por mejorar de manera lo más breve posible. Entonces, ese equilibrio, que es complejo, entendemos que son las medidas fundamentales. Sobre medidas económicas ya habéis comentado directamente, y lo que sí, nos habéis hecho propuestas concretas, vamos a analizarlas, las propuestas de los accesos y de los bares y demás, pues nosotros nos comprometemos a analizarlas, reflexionarlas con todos los que hay, y sobre todo todas aquellas cosas que los conocedores en profundidad de lo que es el municipio, que sois vosotros, nos podáis transmitir, para como nosotros, como estructura sanitaria en este momento, que lo que representamos la estructura de la salud, qué podemos hacer, cómo intervenir con colectivos, con personas, con empresas, para ayudar a que el cumplimiento sea todo lo más rápido posible y cuanto antes podamos decir que si podemos acortar todos los plazos posibles. La decisión esta mañana es una decisión sabíamos que era dura, que era difícil, pero una decisión esperanzadora. Nosotros nos planteábamos que, bueno, que día a día vamos a analizar, día a día estamos observando lo que ocurre, intentando tomar medidas, pues porque hemos dado un plazo de 7 días, pero esto es nuestro objetivo, es el día a día, hora a hora prácticamente. Estamos siendo, a ver en qué nos podemos anticipar a cosas que hemos aprendido. Y si quieres comentar alguna cosa más, José Carlos. No, decir un poco el tema de la... Vente aquí. El tema de... Bueno, lo del tiempo, que antes ha sido una de las primeras preguntas, lo del tiempo pues son los 14 días, en principio es siempre el periodo de observación, pero tal como cogiendo el hilo de lo que el gerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio, decía, pues evidentemente, como sabemos la dureza y la repercusión que tienen las medidas, vamos a mirarlo, vamos, si pudiésemos, que es nuestro deseo, que fuera posible no solamente adoptar esas medidas puntuales, sino quitarlas en general en un corto o más corto espacio de tiempo, lo haríamos. Pero esto no es un compromiso, es un deseo y una vigilancia activa, repito. No es un compromiso porque me gustaría poder adoptarlo, pero creo que el compromiso que tengo que tener con Totana, con su corporación y con los habitantes que tenemos todos, es el de la sinceridad y de la realidad. Y ese es el compromiso con el que nos hemos estado guiando, no ahora, sino desde el principio de la epidemia, con cualquiera de las situaciones que hemos afrontado. Transparencia y sinceridad y responsabilidad. No es agradable para nada, en absoluto, tomar esas decisiones. Para nada. Y a mí me impresionan cuando el representante no está, pero se ha marchado, pero el representante del sector comercial o de comerciantes lo decía, porque lo decía con autenticidad y sé que es así, y es verdad. Y lo vamos a mirar y vamos a ver todo lo que sea factible hacer, lo haremos en beneficio del tejido socioeconómico de Totana. Y en ese sentido no tengan la más mínima duda. En cuanto a los criterios intermunicipios, ya lo ha comentado Asensio, y bueno, que nosotros la actitud va a ser efectivamente de seguimiento permanente y de buscar la mínima ventana de oportunidad, respondiendo a la responsabilidad, para retrotraer las medidas y ayudar en la medida de lo posible con otro tipo de planteamientos que ya le hizo el representante de la corporación, el alcalde, le hizo al presidente de la comunidad, en el sentido de ayudas y de estímulos que pudieran encontrarse para la actividad económica y los sectores que conforman el municipio de Totana. Y bueno, eso es un poco lo que en general quería comentarle. Yo creo que estamos en una oportunidad muy interesante, porque creo que estamos todos comprometidos aquí
con buscar la solución. Y cuando una sociedad se compromete con sus ciudadanos, con sus instituciones, en la búsqueda de una solución, seguro que lo logra, seguro. Y ese compromiso del ayuntamiento, ese compromiso de los centros de salud, de los sanitarios, ese compromiso de los comerciantes, de los representantes de la hostelería, de la Consejería de Salud, tiene que dar fruto si adoptamos todas esas responsabilidades de verdad. Y eso es lo que yo quería agradecerles, ese compromiso. Y luego, por otra parte, que vamos a ser muy prácticos, y por eso mañana y operativamente aquí en el comité COVID del municipio estará el gerente y estarán los representantes de los que nos cuidan, me meto yo también, de los que nos cuidan en Totana, por ejemplo, y van a contar de primera mano qué quieren, qué necesitan de ayuda para que todos podamos cumplir con eso. Y luego no tenéis que agradecernos nada, nuestra obligación es estar aquí siempre que podamos y contaros las cosas como son, sin ningún adorno, como son. Nosotros venimos porque, aparte que venimos con gusto, venimos también porque tenemos una obligación de transparencia permanente y de colaboración permanente. Unas veces trabajamos desde allí, otras veces trabajamos conjuntamente aquí y otras veces, pero creo que todos tenemos la responsabilidad de buscar la solución y lo vamos a lograr, sin duda alguna. Gracias. Bien, antes de que darle la palabra a los medios, si hay preguntas, manifestar que llevamos 12 o 13 días detrás de mantener esta reunión. Al final ha podido ser, es normal el lío que tienen, o sea, el momento que tienen las personas que están aquí en el día a día, que sé que no descansan, no tienen un momento de descanso, porque incluso bien tarde, a las 11 de la noche, a las 12... Hemos hablado por teléfono constantemente, pero vamos, que la intención era esta, la intención del director general era esta y la mía también, de poder dar una explicación ya hace tiempo, porque creo que clarifica la situación, aunque no nos guste lo que se diga. Luego, yo creo que antes de marcharse debemos adoptar 2 o 3 compromisos. El compromiso del tema del cierre de la población, el compromiso de estrechar, porque ya se está haciendo, la colaboración entre el ayuntamiento y las fuerzas de seguridad para trabajar en esos seguimientos que se van a hacer, o se van a ampliar o se van a mejorar desde los profesionales. Y también el estudio de reivindicaciones que se han hecho, como el tema de los bares, de los establecimientos que no tienen terraza y son los que en peor situación se encuentran. El tema económico no voy a comentar nada aquí, sabe el director general que se lo plantea al presidente en la reunión que tuvimos, y estoy en contacto directo con el consejero de Hacienda y hay un compromiso del presidente para que este tema se vea de una forma específica, que lógicamente ellos no son en este momento las personas que tienen que tomar esa decisión, pueden tener su criterio, que lo han puesto de manifiesto, pero son los que tienen que tomar la decisión. Y bueno, que sería conveniente antes de irnos de concretar estas cuestiones para que sean estudiadas y además con el convencimiento de que no va a restar efectividad, y no lo digo yo, lo dice el alcalde, lo dice las fuerzas de seguridad, lo dice la Guardia Civil, que no va a restar efectividad a las medidas que se están tomando. Y una cuestión importante, si en vez de 7 días son 3 o 2, pues... Las medidas yo entiendo. Sí, no son mágicas, son medidas que tienen necesidad de un transcurso de un tiempo. Pero lo mínimo imprescindible, desde luego, en eso sí está claro, pero no hace falta ni siquiera, porque es que esa es la primera responsabilidad por nuestra parte. Si puede durar menos 5 horas durará, pero comprometer, o sea, no, es verdad que desde la sinceridad y yo creo que la colaboración que mantenemos, asegurar otra cosa sería mentir, sería sinceramente, más que mentir, no ser fiel a toda la verdad. Porque, por nuestra parte me refiero, en el sentido de que afirmar una cosa que no tenemos el 100% de seguridad de poder cumplirla, pues de verdad que no creo que debamos. Y estoy, si pudiera decirte que en medio minuto lo quitábamos, te lo diría, o lo diría claramente.
pero no ese es el planteamiento, y las medidas tienen una evolución, igual que las cifras tienen una tendencia. Las cifras hay que analizarlas siempre desde la tendencia, no desde el día a día. Es decir, mañana a lo mejor podemos tener, no es así, porque ya sabemos el corte de que va pasando, y ya lo ha dicho el gerente, pero si mañana tuviésemos 0, te diría, muy buena noticia, y alguna vez te lo he dicho por teléfono, muy buena noticia, pero no nos asegura nada, porque al día siguiente podemos tener 15 de golpe. Entonces, ¿qué es interesante? Lo interesante es que veamos una tendencia, y cuando esa tendencia suponga la más mínima oportunidad, digamos, podemos hacer esto, levantarlo. Y eso sí es un compromiso, de que si puede ser medio minuto antes, lo será. Pero no me puedo, no, ni nadie de los que estamos aquí con seriedad podemos decir otra cosa, de verdad. Bueno, yo no he dicho que sea mañana, he dicho que si puede ser en 2 días o en 3 días, mejor que el 7. Eso solo es la voluntad que creo que tenemos todos y que tenemos nosotros también. Efectivamente. Compartimos, pero es muy conveniente insistir porque se está sufriendo y mucho en este pueblo, se están sufriendo mucho las consecuencias de estas medidas, que bueno que ya se han explicado, pero que se están sufriendo y mucho. Tienen la palabra los medios de comunicación. Hola, buenas tardes. Salvador Pesada, de Totana. Hemos llegado a tener aquí contagio comunitario, no han tenido en todo momento controlados los positivos y sus contactos. Y luego, si nos puede concretar, ha dicho que van a reforzar a los rastreadores. ¿Con qué número a partir de mañana? Y por último, preguntarle de los positivos, ¿cuántas personas están hospitalizadas y cuántas en unidades de cuidados intensivos? De aquí de Totana. Los datos de la última pregunta los tiene el gerente. En cuanto a los rastreadores, sí se van a, no solamente para Totana, sino se van a reforzar, teniendo en cuenta que en la región de Murcia tenemos un modelo mixto. El modelo mixto se basa en atención primaria y en salud pública. Y atención primaria se va a reforzar, y lo puede concretar más el gerente del Servicio Murciano de Salud, y salud pública también se va a reforzar. En concreto, alrededor de entre 25 y 30 personas más estamos en el proceso de contratación, porque administrativamente eso lleva su proceso de contratación para reforzar ya los más de 50 o 60 personas que hay en este momento en servicios centrales de epidemiología fundamentalmente para hacer las labores de rastreo. Además, y en un corto espacio de tiempo, dispondremos también de la aplicación informática nacional, porque no tiene sentido hacer una aplicación, que eso se planteó en un primer momento, una aplicación informática regional de rastreo, porque las personas, pues bueno, en condiciones normales tienen una movilidad y un desplazamiento. Por tanto, hemos esperado que el Gobierno central desarrollase la aplicación. La aplicación va a estar disponible, se aplicó en La Gomera, como ustedes bien saben, y ahora se ofertará a todas las comunidades. Nosotros, por supuesto, hemos dicho que cuanto antes mejor, porque será una herramienta más de seguimiento y de ayuda al rastreo. Y en cuanto a la transmisión comunitaria, lo que pretendemos es evitar que se produzca. Evidentemente, mientras controlemos los orígenes y mientras tengamos la cadena epidemiológica identificada, aunque sean numerosos las cantidades o los brotes, en principio se entendería que no hay una intensa transmisión comunitaria. Sí que existe una transmisión, evidentemente, en el colectivo ciudadano, de la ciudadanía, mejor dicho, pero no hemos perdido hasta el momento, que es otra de las cosas más importantes, no hemos perdido el control de los casos y el control de las personas en cuarentena, y todo el personal sanitario de los centros de salud trabaja en el seguimiento junto con los servicios del personal de salud pública. Es decir, que bueno, lo que importa es no perder el control, no llegar a una situación en la que da igual el seguirlos porque ya se ha producido esa transmisión comunitaria. No da igual nunca, y es lo importante y resaltar siempre el mensaje, el cumplimiento de la cuarentena. El cumplimiento de la cuarentena es la clave para cortar la cadena epidemiológica, porque de ahí depende todo. Incluso las PCRs son importantes,
nadie lo va a negar absolutamente. Cuanto más podamos hacer, mejor. Y cuanto más se están haciendo, cerca de 100.000 y pico, 102.000, 103.000 creo que llevamos hecho desde el principio del proceso epidémico. Pero siendo importantes las PCRs, la consecuencia es qué hacemos después. O incluso antes. Antes de hacer una PCR, una persona con síntomas lo que tiene que hacer es quedarse en casa, entrar en autocuarentena, ya. Independientemente de que se confirme o no, y sobre todo, y si es contacto estrecho, absolutamente. Y si es contacto estrecho y su PCR es negativa, como bien se ha dicho al inicio de las intervenciones, también tiene que hacer cuarentena. Es decir, el cumplimiento de la cuarentena es esencial, es clave, absolutamente. Por eso es un mensaje directo a toda la población. Eso sí que es auténticamente un compromiso con el que todos deberíamos de estar adheridos, es decir, de cumplir con esos días de permanencia en casa, absolutamente. Y de ahí las ayudas y de ahí la plasmación en toda una serie de medidas propuestas que se irán concretando, de ayudas a personas que no puedan realizarlas, personas que tengan necesidad de recibir ayuda social o ayuda de alimentos o ayuda de cualquier tipo o naturaleza. Eso es muy importante. Con permiso, yo... ¿Cómo lo hacemos? El número de... Contesta, yo voy explicando las respuestas y luego contesto. Y luego contesta. Así. Es que preguntáis y ellos ven quién responde, Usted responde, ¿no? No. Pregunta y después ya responde todas. Sí, preguntas. Las que correspondan a la parte mía me las voy a apuntar. Luego las responde él. Bueno, yo solamente quería, a ver si son ustedes capaces, para las personas que nos están viendo ahora mismo, de explicarle el agravio comparativo que supone el que Totana esté confinada y el resto, y Lorca no esté, Mazarrón no esté, con datos concretos de pruebas realizadas y estadísticas. Saben que las estadísticas, pues, muchas veces no es 1 más 1, hay que aplicarle correctores, ¿no? Entonces, esto, a ver si son ustedes capaces de explicarlo a las personas que se sienten ahora mismo con un agravio comparativo grandísimo de que Totana está confinada y Lorca no, Mazarrón tampoco. Eso es. ¿Quién lo contesto yo? Lo contesto. Bueno, y Jaime, porque tiene los datos ahí delante justo. Pero vamos a ver, hay un hecho sustancial. Primer punto de partida. La incidencia acumulada, es decir, el número de casos por cada 100.000 habitantes, triplica el del siguiente municipio de la comarca, sobre todo en las etapas iniciales. Ahora está empezando a bajar, lógicamente, ahora está empezando a bajar. Yo creo ese dato es, bastante contundente. En segundo lugar, el dato se lo puedo decir y concretar, o lo puedo decir. Totana tiene 628 casos por cada 100.000 habitantes. Evidentemente Totana no tiene 100.000 habitantes, tiene 32.000, si no me equivoco, más o menos 33.000, vamos a poner. Es decir, la media regional se sitúa en 48,5. En esos momentos en que Totana tiene esa cantidad. Lorca, en ese momento, tenía 77. Es de hoy. ¿Es de hoy? Es de hoy. Pues es de hoy. Lorca, 77. Por cada 100.000 habitantes, sí. Y Mazarrón, 232 por cada 100.000 habitantes. Es decir, triplica. Ya es un dato. Y luego existe una serie de considerandos de naturaleza más cualitativa que no cuantitativa, que son dónde se localizan, de qué manera se distribuyen esos casos en cada uno de los municipios y cuál es el origen. El origen inicial, lógicamente, luego no es un tema, o el origen del sector, el origen de la situación. Y eso es lo que determina la adopción de unas u otras medidas. Es así. No es un capricho, ni es una obsesión con un determinado municipio, muy al contrario. Quiero mucho a Totana por muchas razones
de tiempos pasados, o sea que realmente no se trata de eso, ni mucho menos. No son decisiones personales, repito, son decisiones basadas en aspectos epidemiológicos y aspectos de actuación derivados de esos datos epidemiológicos. ¿Quieres añadir algo, Asensio? ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, le he preguntado sobre las pruebas. Ah, y las pruebas. Sí. Las pruebas sí, sí, las pruebas sí las tiene más. ¿Alguna más? Ahora le contestas sobre las pruebas. Las pruebas las realizan ellos, las PCR. No, bueno, y si no se podían, como se están haciendo en otros municipios de España, hacerlo por barriadas, hacerlo confinamientos pues más selectivos, supuesto que está diciendo que se sabe los barrios o los sitios donde estamos. Pero sabemos que aquí está más transversal. Está en todo el municipio. Sabemos que la distribución es más transversal, entonces como tenemos ese concepto... Y el origen de las reuniones familiares o de grupos de amigos, que eso es importante. El origen, bueno, lo que hemos dicho, y es el planteamiento general, con independencia de quién se reúna o no se reúna, es que los focos familiares de celebraciones, de reuniones, con motivos organizados o no organizados, con bodas, bautizos, cumpleaños, son siempre un foco muy importante. Se está observando a nivel general. Sí, pero hablamos de aquí en particular. No le puedo decir exactamente aquí el número de celebraciones particular porque no las sé. Los focos sí que sabemos que es un foco. Entonces, pues lógicamente, si una persona está contagiada, pues lógicamente en una reunión de X personas, con el motivo que sea, amistad, beber, celebrar un evento, una reunión familiar, vacaciones de cualquier tipo, pues evidentemente son un foco, y por eso, evidente. Pero esa medida no solamente está para Totana, sino como medida general hay que evitar todo tipo de reunión excesiva. Y la cifra la hemos fijado. Hay algunas comunidades que han fijado 12, otras comunidades que han fijado 20, otras comunidades 15. Nosotros tenemos como límite no superar las 15 personas y sobre todo una recomendación es que siempre sean las mismas 15 o los mismos núcleos familiares. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 15 personas de 15 familias distintas que 15 personas de 2 o 3 familias o de una sola familia. No es lo mismo, porque en caso de que se produzca un contagio es muchísimo más fácil acotar esa situación que no 15 personas de miembros de familias distintas o de grupos distintos. Claro, eso produce una expansividad mucho mayor en los casos en que hay un contagio de por medio. Sí, de acuerdo. Responde Asensio y cerramos la vuelta. Creo que no. Nos mantenemos así. Tenéis buena... Llevamos tantas horas juntos que... No como yo. Directamente. Cogiendo, ¿cuáles son los refuerzos que se van a poner? Además de la manera complementaria de lo que ha dicho José Carlos, director de Salud Pública, mañana se incorporan entre 3 y 5 sanitarios en cada uno de los centros de salud, directamente aquí, in situ, en Totana Norte y en Totana Sur, que van a acompañar a lo que nosotros en la Comunidad de Murcia no hacemos estrictamente rastreos, hacemos cosas más complicadas. Es decir, lo que hacemos es seguimiento de personas para conseguir que cumplan el objetivo de o bien el aislamiento o bien la cuarentena, o intentamos detectar si empieza a complicarse su problema de salud. El concepto de rastreador que se está hablando en todo el mundo es que alguien llama y busca quién ha estado en contacto con quién. Pero la labor que hacemos a nivel regional ha sido un poco distinta y por eso hemos colaborado muy intensamente Salud Pública con los centros de salud. Es que lo que se hace es que a la persona se le sigue diariamente, se le pregunta sobre su salud o se le recomienda que esté, y si vemos que empieza a complicarse, le piden una radiografía, lo mandamos al hospital. Es decir, si hay una búsqueda y un continuo acompañando a la persona para que cumpla el objetivo. Esto mañana se incorporan, depende de lo que ha pedido cada centro de salud, entre 3 y 5 para cada uno de ellos, para que complementen el trabajo que están haciendo. Y además, antes del fin de semana, probablemente el viernes, se incorpore también para cada centro de salud un trabajador social y un técnico de cuidados de enfermería, porque lo que van a hacer es
la búsqueda de seguimiento en los domicilios de las personas donde creemos que las condiciones no les permiten hacer las cosas bien, para de alguna manera facilitar, identificar claramente cuáles son los problemas que está teniendo directamente. Digamos, es un trabajo in situ, en casa. Y esa es una labor que tenemos que hacer conjuntamente con los ayuntamientos, con los servicios sociales de los ayuntamientos, que van a venir los trabajadores sociales con los técnicos de cuidados para día a día en el domicilio para ver a aquellas personas que estamos teniendo dificultades para el seguimiento, porque como comentábamos antes, es uno de los problemas que hemos identificado hacer a la hora de seguir el controlar el seguimiento en su domicilio. ¿Cuántas personas tenemos en este momento ingresado en Totana? Como afortunadamente cambia, es decir, estamos dando altas continuamente, mañana como voy a venir traigo el dato actualizado, por no decir una cifra que no es exactamente. Entonces yo mañana que vendré a las 10:30 me traigo el dato actualizado porque no me lo sé de memoria. ¿Cuántas PCRs hemos hecho en Totana? Exactamente igual, porque esto va cambiando el día, pero proporcionalmente más o menos que en Lorca. Las PCR las hacemos en función de las sospechas que tenemos. No cogemos a la población, digamos, vamos a hacer PCR, sino lo que hacemos es, tenemos una sospecha que hay en un sitio, un grupo de personas, vamos a hacerlo. Trabajamos como una especie de círculos concéntricos. Primero, aquellas personas que sabemos que tienen síntomas, les hacemos la PCR. Inmediatamente buscamos a sus familiares, amigos, su entorno, círculo concéntrico inmediatamente. ¿Qué hicimos en Totana cuando hicimos el llamamiento? Sabíamos que había habido gente de manera inespecífica que no tenía síntomas, pero que había estado en las discotecas o había estado trabajando. Y dijimos, no tenemos a esas personas localizadas, no sabemos quiénes son, sabemos que fueron a la discoteca. Hicimos un llamamiento de círculo concéntrico amplio. Dijimos, aquellas personas que han estado, vamos a ver si no son positivos, no los tenemos controlados y se nos escapan. De ahí nos salieron muchas personas positivas, que nunca hubieran ido al médico, porque eran o asintomáticos o prácticamente síntomas triviales. Y de ahí cazamos, buscamos a sus familiares, a sus contactos estrechos. Entonces, ese círculo concéntrico que hacemos depende de lo que está sucediendo. Por ejemplo, eso mismo lo hicimos en Murcia, con una de las discotecas. Eso mismo lo hicimos el otro día en Mazarrón. Sabíamos que había un entorno, al otro día fue ayer por la tarde, me parece, sí, ayer por la tarde, es que ya es todos los tiempos, ayer por la tarde. No teníamos identificadas personas a las que llamar. No teníamos identificadas personas a las que llamar, pero sabíamos que había personas que habían podido estar en contacto, pero no sabíamos ni sus nombres ni sus apellidos. Y lo que hicimos es ese llamamiento genérico, porque sabemos que se nos va a colar más personas, que es lo que ocurrió aquí en Totana, pero eso nos permitió identificar a personas que eran positivas y a partir de hacer. Como mañana vengo de nuevo, mañana les traigo el dato de cuántas hemos hecho exactamente en Totana, cuántas PCRs hemos hecho en Totana. Pero no hacemos nunca una petición universal, digamos, sin criterio, sino siempre va el criterio es o las personas con contactos o con síntomas o personas a las que no podemos saber quiénes son, pero sabemos que han estado en un contexto y nos interesa saber, digamos, es una exploración poblacional, nos interesa saber si ahí hay personas positivas que dejen de infectar. Vamos a traerlas al sistema sanitario. Esa es un poco las fórmulas que estamos haciendo y cómo estamos trabajando aquí y en cualquier otro municipio de la región. Sí, pero con respecto a la pregunta que... ¿Qué era exactamente? Vamos a ver, si se han hecho los mismos PCR en Totana que en Lorca hay 4 veces más población que en Totana. ¿Cómo se hacen esos cálculos? Está claro, ¿no? Es que el número de PCR se hacen en función de las sospechas que tenemos. En función de las sospechas. A lo mejor proporcionalmente en Murcia hemos hecho muchas menos que en Totana o al revés. Todo depende de las sospechas que tengamos. Si nos vamos a un municipio de una población parecida a Totana, habremos hecho mucho menos y tenemos muchas menos sospechas. O por ejemplo en Mazarrón. Claro, las pruebas de PCR se hacen siempre bajo sospecha. No hacemos sin criterio. Siempre tiene que haber un criterio. No vamos a la población diciendo, hágase usted una PCR, hágase mañana, hágase... No, tenemos una sospecha que es, tengo un síntoma, tengo un contacto o tengo un entorno que ha pasado algo y ni siquiera conozco a la persona y entonces intento hacer un llamamiento. Pero la radio sí la saca con arreglo a los habitantes. Que le digo que como no me sé el número ahora mismo, como no sé exactamente el número, yo mañana les digo los que se han hecho.
Pero lo importante no es la ratio lineal, como sí el número de afectados, sino en función de la sospecha que tengo, hago muchas más. Un ejemplo, hace un mes o 2 meses, cuando se daban los datos de PCRs en Murcia comparativamente con el resto de España, salíamos por debajo, Murcia siempre, obvio, habíamos tenido muchos menos casos. Si tenemos menos personas con sospecha de síntomas, no tenemos que hacer PCRs a tontas y a locas. Vamos siempre haciendo PCRs buscando cosas concretas. Murcia salía, somos de las comunidades que menos PCRs hacemos. Claro, si tenemos menos pacientes con síntomas, obviamente tenemos que hacer menos búsquedas. Esta es la razón de por qué salen a veces más o salen menos. Lo dramático sería tener muchas personas ingresadas, más que el resto de España, y tener pocas PCRs. Esto sí que sería dramático, porque entonces no estábamos buscándolos, pero teníamos los que menos ingresados de toda España, obviamente necesitábamos hacer menos PCRs que otros municipios, otras comunidades autónomas, ¿no? Por eso digo que no es una linealidad de razón, no es mejor tener más o menos, no es mejor necesariamente tener más o menos. Bueno, muchas gracias de verdad a todos. Entendemos que no siempre somos capaces de transmitir por qué se toman las decisiones, pero de verdad que nos llevamos las preocupaciones del municipio. Intentaremos, como bien decía José Carlos, si es medio minuto antes tomar todas las decisiones. Yo mañana quiero estar otra vez aquí con la comisión, un poco compartir con los compañeros asistenciales que quieren un poco trasladar cuál es cómo están viendo ellos desde los 2 centros de salud la situación en este momento del municipio, que me parecía especialmente importante. Alcalde. Agradecido vuestra presencia. De momento damos por terminada la reunión. Mañana a las 10:30 se reúne la comisión COVID como estaba prevista para constituirse y estudiar las medidas. Y bueno, como ha anunciado Asensio, estará el gerente del Servicio Murciano de Salud presente para ver las cuestiones que vayamos a tratar en ella. Y nada más, reiterar las gracias a Jaime, al director general, a José Carlos y a Asensio por su presencia, por el tiempo y también por la explicación detallada que nos ha